minuto para reflexionar. En esta mañana, cuando la voz de la conciencia está por apagarse, muchas veces preguntamos, ¿a dónde está la respuesta? Buenos días, en esta oportunidad vamos a comenzar a transmitir acá juntos con la iglesia de Pava Centro a través de vía Zoom. Vamos a transmitir en vivo en esta oportunidad como lo hemos hecho en diversas ocasiones. Entonces vamos a comenzar y como prometimos 10:25 estamos comenzando transmisión para en breve comenzar el tema, pero antes vamos a continuar con unos cantos y los preparativos, ¿verdad? Antes del sermón, como corresponde en todas las iglesias. Que el Señor les bendiga. Bueno, mientras tanto, pues acá estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Por la oportunidad que Él nos da en esta mañana de levantarnos, de tener la oportunidad, ¿verdad? Hermanos, no lo puedo poner. De dirigir nuestras mentes al Señor. No lo puedo. Y darle gracias, ¿verdad? Porque Él es bueno, porque su constante amor... tengo que hacer un montón de cosas, hermano. Porque su constante amor es para con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él nos dio 6 días laborales y bueno, hoy 7º día de la semana estamos agradecidos, reunidos, ¿verdad? Como pueblo, dándole gracias a Dios, dándole gloria y honra a Él como Él se merece y como Él sabe hacerlo, porque Él es digno de suprema alabanza, ¿verdad? Dice que el Señor dice que cuando hizo los cielos y la tierra y su gran contenido, dice en Génesis 2, capítulo 2, versículo 1 al 4, y acabó Dios así los cielos y la tierra y su gran contenido. Y dice que Dios acabó en el 7º día la obra que Él había hecho. Entonces dice que de esa forma son los orígenes de los cielos y de la tierra. Basándonos también en Mateo capítulo 20, versículo 4. Voy a confirmar, ¿verdad? Nada más. En ese Juan, capítulo del libro de San Juan, capítulo 20, versículo 1. Versículo 1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces corrió y fue donde Simón a decir que el maestro ya había resucitado. También nos vamos al libro de San Marcos, de Mateo. Ya tenemos transmisión acá con los hermanos de Pavas, pero nada más quiero compartir esta reseña. Dice Mateo 28:1: pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Entonces ya Jesús había resucitado. Dice, pasado el sábado, al amanecer el primer día de la semana. Por eso es que nosotros decimos que hoy 7º de la semana, para honra y gloria de Dios, como Él lo había dejado. Bendiciones. Vamos a seguir compartiendo con los hermanos acá. Espérame que se me salió un poco el sistema, pero ya estoy de regreso. Estamos acá grabando también, estamos grabando acá por el Facebook también, ¿verdad? Para que la palabra del Señor sea abundante, ¿verdad? Para cada persona que pueda recibir este mensaje. Antes de iniciar, quiero que inclinemos nuestros rostros para tener palabras de oración, ¿verdad? Para el estudio de esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tu infinita misericordia ha sido con nosotros. Acompáñanos, Señor, en este momento y que nada en este momento nos distraiga, Señor. Que podamos poner atención, Señor, porque el mensaje que tú tienes para compartir en esta mañana, Señor, es de poder y es de unción, Señor, para cada persona que lo recibe. Acompáñanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el Salmo 32.
Salmos capítulo 32 y versículo 3, que es el motivo por el cual estoy en esta oportunidad. No porque uno esté al 100% de salud, no porque uno esté con 100% de sus fuerzas, no porque nosotros como seres humanos estemos acá porque queremos, sino porque hay una sola razón. Hablo por mi persona, y esto lo indica el Salmo 32 y versículo 3, y dice de esta forma: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Decía el profeta Jeremías, dice que la palabra de Dios ardía en su pecho porque necesitaba exponerla. El Señor me ha dado la oportunidad de predicar en esta oportunidad y le doy gloria a Él. ¿Por qué le doy gloria a Él? Porque Él me permitió celebrar un sábado más. Un sábado más en esta tierra, un sábado menos en esta tierra. Y Él es bueno, porque Él nos da esa oportunidad, porque 6 días de labor estuvimos, 6 días para hacer muchas cosas. Pero hoy el Señor nos ha dado la bendición de su 7º día de la semana, en el cual Él reposó y nos invita a cada uno de nosotros a hacerlo de la misma manera. Y vamos a avanzar en el estudio con la cita, ¿verdad?, que nos compartió la hermana Yelki al inicio, y decía: dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Ahí nosotros lo primero que nos están mostrando es un requisito, que delante del Señor nosotros tenemos que encontrarnos ¿Cómo finaliza el versículo 32:2? Hermano Luis, capítulo 32, versículo 2, ¿cómo termina diciendo? No tiene audio, hermano. Dice, hermano, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, ahí nos está dando un requisito para cuando nosotros nos vamos a acercar delante del Señor. Decía al principio: dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, lo primero que me está diciendo a mí, como le digo, yo vengo acá delante del Señor porque mientras callé se envejecieron mis huesos. Yo bien pudiera haber puesto de excusa: hermano Luis, yo no predico, porque hermano Luis el miércoles me dice: hermano Jaciel, ¿usted me puede ir con la predica el sábado? Y yo: sí, hermano Luis. Y ya le comienzo a decir que de salud no me sentía bien, pero me dice: hermano, entonces cualquier cosa, si el sábado no puede predicar. No, hermano Luis, el sábado yo predico. ¿Por qué? Porque en mi gemir, yo todo el día, si yo no predico la palabra del Señor, mis huesos se envejecen, se seca mi carne. Entonces, por tal razón yo estoy acá. Pero para ese contexto, ¿de qué me serviría a mí hablar si yo no tengo un mensaje que compartir? No es solamente hablar por hablar, salir por cámaras o lo que sea. No se trata de eso. Se trata de la condición. El primer paso, el versículo 2 decía: dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de pecado y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces, delante del Eterno nosotros tenemos que presentarnos sin engaño. Delante del Señor tenemos que presentarnos con la verdad. Pero en el Salmo 32, versículo 1, dice: dichoso aquel a quien es perdonada su transgresión y cubierto su pecado. Entonces, decíamos ahí, si yo me presento delante del Señor con un espíritu, con un corazón sincero, con la verdad en mi interior, dice: en mi espíritu no hay engaño. Entonces ahora viene una dicha: dichoso el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. ¿Y por qué no culpa de pecado? La garantía del Señor en el versículo 1 dice: dichoso aquel a quien es perdonado su transgresión y cubierto su pecado. ¿Quién puede cubrir el pecado del hombre? Cualquiera de los valientes que están ahí, que me levante la mano y que diga: ¿quién es el único que puede cubrir el pecado del hombre o perdonarlo? Tiene 3 segundos para contestar. 1, 2, 3. Jesús. Amén. Entonces, ahí tenemos la garantía del Eterno, que nosotros llegamos delante del Señor sin engaño.
Dichoso que perdona nuestros pecados y que Él cubre nuestros pecados. O sea, Él nos da una garantía como segunda parte. Ahora, nos vamos al versículo 6, que ahí vamos a ir ampliando un poco ya la idea del tema. Capítulo 32 y versículo 6, pero ese versículo 6 lo vamos a partir en dos partes. La primera parte la vamos a leer hasta el primer punto que sale ahí, Salmo 32, versículo 6, la primera parte hasta el primer punto. ¿Cómo dice Amílcar? ¿Está por ahí, Amílcar? Salmo 32, versículo 6, la primera parte donde está... El hermano Amílcar se desconectó, hermano. Ok, entonces hermano Luis, ¿me ayuda hasta el primer punto? ¿Hasta dónde? Ajá. Hasta el primer punto. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hasta ahí. Entonces vemos algo muy importante ahí. En esa parte veníamos analizando que delante del Señor tenemos que presentarnos sin engaño en nuestro corazón, para que seamos dichosamente delante del Señor perdonado nuestro pecado y cubierta nuestra transgresión, la garantía del Señor. Entonces, ahora aquí en el versículo 6 decía por esto, ¿por qué cosa? Por esa razón. Entonces dice, por esto orará a ti todo hombre piadoso, mientras pueda hallarte. Allí hay un dilema muy grandioso y muy maravilloso, y eso nos vamos sin perder, con la idea de la mitad de este versículo. Vamos a irnos al Salmo capítulo 103. Salmo capítulo 103. Y me van siguiendo la lectura con lo que yo voy leyendo. Salmo capítulo 103, versículo 1 leo y dice así: Alaba alma mía al Señor, alaba todo mi ser su santo nombre. Versículo 2, alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. O sea, hay algo muy importante que nosotros tenemos que entender ahí, es la ternura del Señor. El Señor nos está mostrando cómo, a pesar de lo que merecen nuestras transgresiones, Él no nos toma en cuenta nuestros pecados como debiéramos, que lo vamos a ver un poquito después. Pero acá dice, no olvides ninguno de sus beneficios, porque el recordar quién es el Señor es que nos va a dar una garantía a quien aferrarnos cuando más lo necesitamos. El versículo 6 del mismo capítulo dice: el Señor hace justicia y derecho a todos los oprimidos. Si hay alguien que necesita justicia, ¿quién es? El perseguido. Si hay alguien que necesita socorro, es el que más convaleciente está. El que necesita la salud es el que más enfermo está. Entonces dice acá, el Señor hace justicia y derecho. O sea, el más necesitado, quien tiene que recordarse quién es poner su mirada fija en el que lo puede ayudar, que es Dios. El versículo 8 continúa diciendo: compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Ahí nos está mostrando los favores que el Señor tiene para con nosotros. Anteriormente dice que sus beneficios, eso nos está mostrando un Padre compasivo, un Padre con ternura. Y acá nos está mostrando compasivo y clemente es el Señor, lento para enojarse y grande en amor. Versículo 10 dice: no nos trata como merecen nuestras iniquidades, ni nos paga conforme a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Él es clemente, es parte de los beneficios del Señor. Por eso es que dice: no olvide ninguno de sus beneficios, alma mía, es el versículo 2. Entonces, continuamos leyendo en el versículo 13, y cómo expresa ese versículo, que es maravilloso. Vea cómo comienza, y dice: como el Padre se compadece de sus hijos, el Señor se compadece de los que se reverencian, de los que lo reverencian. Entonces, dice que está ese Padre amoroso,
pero es con aquellos que lo reverencian, dice. Entonces, no olvidemos todos sus beneficios, porque eso es parte de lo que nos va enseñando ahí. Pero el versículo 6, como dice la primera parte, oraré al Señor todo piadoso mientras pueda ser hallado. Entonces, aquí nos está diciendo que los que lo reverencian, dice que Él se compadece de ellos como un padre. Entonces, en el versículo 17, voy avanzando rápido porque todavía hay unas citas que necesito compartir, pero es parte de ir entrando en el tema. Entonces, el versículo 17 dice, pero el amor del Señor es desde la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian, y su justicia sobre los hijos de los hijos. 18, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Ok, entonces, ¿qué decía acá? No olvides ninguno de sus beneficios. Y acá, ¿qué está diciendo? Dice, y se acuerdan de obedecer los mandamientos. O sea, parte de los beneficios que tiene el Señor son sus mandamientos, pero nosotros lo vemos como una traba para caminar en esta vida que queremos llevar en este mundo. Porque la bendición, dice el versículo 17, dice, pero el amor del Señor es de la eternidad y por la eternidad sobre los que lo reverencian, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Vea qué maravilloso es el Señor. No solo que Él sabe que la historia no solamente es usted, no solamente soy yo, es una herencia que nosotros vamos a dar a nuestros hijos y a nuestros nietos, y no solo a ellos, a los que nos rodean. Pero dice que los partes del beneficio del Señor, dice que el Padre se compadece sobre los que lo reverencian. ¿Y cómo lo reverencian? Versículo 18 decía, y se acuerdan, y sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de obedecer sus mandamientos. Porque el Señor ama tanto al ser humano que Él sabe lo que el ser humano necesita. Lo que pasa que nosotros nos creemos superdotados de máxima inteligencia y podemos definir sobre qué es bueno para nosotros y qué no. Porque Dios le había dicho a Adán y Eva, coman de todos los frutos, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero cuando viene Satanás y le dice, no, pero es que Dios sabe que vas a ser conocedor del bien y del mal, vas a ser igual como Dios, entonces lo vio atractivo. Entonces, cuando llega la posición en un momento de nuestra vida que nosotros que pensamos desobedecer y decimos, pues no, pero es que no creo que sea demasiado malo eso, o en el camino cristiano no creo que eso sea tan necesario. Hay puntos que nosotros sentimos de que el pecado lo suavizamos tanto que pensamos que podemos compartir con eso, que podemos vivir con eso, y lo que hacemos es desviarnos del Señor. Pero para los caminos del Señor, ¿y será que el Señor me lo vea como pecado esto? Sí, es que yo no creo que el Señor sea tan malo. Yo no creo que el Señor lo vaya a ver malo si es que yo estoy trabajando por mi familia. No, es que el Señor te dijo, 6 días trabajarás y harás todas tus obras. Él es el que va a suplir tus necesidades. Pero si yo comienzo a pesar y decir, no, es que es por mi familia, pareciera una buena causa, pareciera que no lo estoy haciendo por nada malo, pero primero es el pacto con el Señor, primero es obedecer al Señor para que la herencia sea para tus hijos. Entonces, en el versículo 32, versículo 6, para que no nos movamos, mantengámonos en el mismo capítulo, versículo 32 de Salmo, que era lo que leíamos para completar el versículo. Salmo 32, versículo 6, lo leo completo y dice, por esto orará a ti todo hombre, piadoso mientras pueda hallarte. Está hablando esa persona que obedeció al Señor en su momento. Por eso dice, por eso decía ahí, orará a ti todo hombre piadoso. ¿Por qué? Porque es esa persona que estaba obedeciendo al Señor como Él estaba pidiendo, como Dios le estaba mostrando.
porque dice el versículo, continúa el versículo, y cuando las muchas aguas se desborden, no llegarán a él. Ahí está la otra parte dura, porque el Señor dice, cuando usted sea piadoso, cuando usted haga las cosas, ore en todo tiempo, porque ahorita puede hallar al Señor. Pero dice, cuando lleguen las muchas aguas y se desborden, no llegarán a él. Entonces el Señor está diciendo que cuando llegue la preocupación y el mal a tu vida, no va a tocarte como a las demás personas. Pero el Señor está diciendo ahí que nuestra oración tiene que hacer mientras tanto, mientras pueda ser hallado, ¿verdad? ¿Y qué significa mientras pueda ser hallado? Diremos. Bueno, en esta parte, esta es la parte bonita del mensaje. Esta es la parte que a todos nos gusta escuchar, que Jehová nos protege, que Jehová nos ama, que Jehová nos guarda, Jehová nos cuida. Esa es la parte bonita del mensaje que todo cristiano quisiéramos escuchar. O personas que creen que al acercarse al camino de Dios, todo va a ser bien, todo va a ser color de rosa, pero es ahí donde realmente comienza la prueba de lo que es obedecer el camino de Dios. Porque ahí, en esos versículos que leímos, aprendemos tres cosas: la ternura, los favores y llamados del Eterno. Porque el llamado del Eterno es a ser obediente a Él mientras pueda ser hallado. En el Salmo 103, versículo 15 y 16, Él nos da una advertencia a cada uno de nosotros. Salmo 103, versículo 15 y 16, y dice así: como la hierba son los días del hombre, florece como la flor del campo, que apenas pasa el viento por ella, perece y su lugar no se conoce más. Ahí nos está diciendo que el hombre es de la misma forma, que es como la hierba, crece, cumple su momento y desaparece. Pero por eso es de que Dios en este momento que podemos decir que tenemos paz, es donde Él necesita que nuestras bases sean afianzadas. Si hoy por hoy nosotros no aprendemos lo que es la verdadera vida cristiana, lo que es comportarse como una persona cristiana en mi vocabulario, en mis sentimientos, en mi proceder, en mis palabras, en todo lo que somos, mi forma de ser. Si nosotros no lo hacemos ahorita, que es el momento de dar testimonio, si no aprendemos de la palabra lo que tenemos que aprender, ¿cómo vamos a hacerlo en tiempo de oscuridad? Porque dice la palabra del Señor en Jeremías, dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si en tiempo de tranquilidad no estuviste en paz, ¿cómo contenderás en el tiempo del hinchazón del Jordán? Entonces, nosotros, hoy en día, nosotros nos damos cuenta que estamos viviendo un tiempo de gracia. Hemos olvidado que estamos viviendo el tiempo de gracia. ¿Y qué significa eso?, dirá usted. ¿Qué es vivir en tiempo de gracia? ¿Qué es? ¿Que todavía Jesucristo está en el lugar santísimo? Sí, es parte del tiempo de gracia. Pero el tiempo de gracia que estamos viviendo es que todavía usted está con vida. Es que todavía dice que el Señor no nos trata conforme merecen nuestras conductas o nuestros procederes, nuestras culpas, sino que el Señor es amoroso con cada uno de nosotros, porque Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, dice. Vivo yo, dice el Señor, dice Ezequiel, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío viva y que se arrepienta de su mal camino. Y también da una advertencia y dice: si el justo se aparta de su justicia, por la justicia pasada no se salvará, por la acción que cometa, por su pecado morirá. Y al impío le digo que si el impío se arrepiente, su maldad no le alcanzará, sino por su justicia presente, por esta vivirá. Entonces son las dos escenas de la vida. La persona cristiana que hoy por hoy muchas veces nos mantenemos fieles en los caminos de Dios,
en algún momento a otro, si nosotros no nos apegamos o no nos enamoramos de Dios como debería ser, si no realmente no examinamos nuestro corazón a conciencia y decirle, Señor, ¿será que realmente en mi corazón? Porque vea cómo el Señor solo menciona un solo pecado. En el Salmo 32 lo mencionaba, dice, bienaventurado aquel que se presenta a Jehová y en su corazón no hay engaño. ¿Por qué engaño? Porque de ahí depende todos los demás males y todos los demás pecados, el engaño. Porque si mi corazón está engañado, creyendo que estoy viviendo una vida cristiana y todavía tengo orgullo, todavía tengo rencor, todavía tengo resentimiento, todavía tengo todas las cosas que nosotros podemos tener en el corazón, que cada uno de nosotros sabe cuál es su prueba. Si nosotros no somos conscientes que realmente necesitamos ayuda, Dios no puede ayudarnos. Y nosotros pensamos, ¿sabe? El título del tema que le puse hoy se llama El último llamado. El último llamado. Y ¿será qué mensaje más fuerte? ¿Será que cumple las expectativas? Pues déjeme decirle que sí, porque el último llamado que Dios hace al ser humano es al arrepentimiento. No es que sea el último mensaje, no es de que sea la última vez, o no sé. Yo hoy estoy acá, ¿sí? Y como digo, yo agradezco que Dios me dio la oportunidad de celebrar este sábado. No sé si voy a celebrar un sábado más, pero lo que yo sé, que mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Entonces, el último llamado, ¿por qué? Porque Dios desea que todos procedamos al arrepentimiento. Aquí no se trata de que si yo guardo el sábado o no guardo el sábado, eso a mí no me salva. A mí lo que me salva es Jesucristo, porque yo me puedo perder estando el mismo sábado en la iglesia y yo muero. Pero si mi corazón estaba lleno de pecados y todavía tenía mi corazón lleno, cuando salga de la iglesia voy a hacer X cosa que tal vez delante del Señor no era la que el Señor aprobaba, entonces yo tal vez mi corazón dentro de la iglesia yo puedo perderme. Pero si yo vengo delante del Señor, yo fallé, me fui a trabajar en el día sábado, o mentí, robé, hice el pecado que hubiera hecho, y yo vengo delante del Señor, Señor, perdóname, limpia es mi pecado, ayúdame, porque por mi propia cuenta yo no puedo. Y en ese momento, por razón de la vida, alguien dispara, te da y falleces, a pesar de que venías de cometer una acción equivocada, pero tu corazón estaba arrepentido. Ese fue el último llamado a tu corazón y tú lo escuchaste. Entonces el último llamado puede ser el que haga el enemigo para convencerte y pecar y mantenerte en pecado, o el llamado que haga Dios a tu corazón de salir del pecado y mantenerte en obediencia. Ese es el último llamado. Entonces vamos a ir a Isaías 55. Porque esa era la advertencia que Dios tenía para el ser humano, que su tiempo es como la hierba que se va secando, desaparece. En cualquier momento nuestra vida puede evaporarse por el virus, por un accidente, por una caída, por cualquier razón, hermanos. Nuestra vida está propenso a evaporarse en cualquier momento, pero es la condición en que estemos. Entonces, esa era la advertencia que daba, pero hay una advertencia aún fuerte que hizo David y que hace Isaías ahora. ¿Cuál hacía David? Porque ya vamos a salir ya no vamos a volver a Salmos. Decía: orad al Señor todo justo mientras pueda ser hallado, porque cuando lleguen las aguas no llegarán a él. Entonces ahora en Isaías 55 y versículo 6 y 7 dice: buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cerca. Deje el impío su camino y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Esa es la bondad del Señor.
Ese es el deseo del Señor. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que te está advirtiendo, mira, ahorita hay tiempo, ahorita puedo ser hallado, buscadme, puedo perdonar tu pecado, porque todavía estás en el lugar santísimo y todavía estás con vida. Y la bondad que tiene Dios, que te dice hasta en qué puedes, cómo buscar al Señor, te dice, deje el impío su camino y el hombre y malos pensamientos, y vuelva hacia el Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. El Señor te está diciendo que Él es perdonador. El Señor te está diciendo que te está esperando, te está diciendo que te va a perdonar de tu pensamiento, porque cada quien tiene su propio pensamiento. Hay un refrán o pensamiento, no sé cómo podemos llamar, y dice que cada cabeza es un mundo, y es cierto. Usted tiene sus debilidades, usted tiene sus preocupaciones, usted tiene sus luchas, pero el Señor sigue siendo el mismo. Entonces, esa es la advertencia y bondad del Señor. Ahora, pero el Señor quiere algo con usted y conmigo. En esta oportunidad se lo dice el Señor. ¿Y qué es lo que quiere Dios con nosotros? Quiere, de este mensaje, ¿qué es lo que quiere el Señor con nosotros? Que vaya ahondando en nuestro corazón. Eso está en el versículo 8 y 9. El deseo del Eterno. Y dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El Señor lo que quiere es elevarnos. El Señor no quiere que quedemos ahí donde estamos. El Señor quiere elevarnos. Dice que los pensamientos del Señor son más distantes, así como el cielo está distante de la tierra. Entonces el Señor te estaba diciendo: búscame ahora que puedes, deja ese camino, porque mi pensamiento es este. Quiero limpiarte. ¿Cómo te eleva? Limpiándote. Porque dice: ¿quién subirá a las alturas? Dice el Salmo 24, dice: ¿quién subirá a las alturas y quién estará en el monte del Señor? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jura con engaño. O sea, vamos, como el rey David vuelve a recalcar eso. Y dice que el engaño, ¿por qué el engaño, hermanos? Porque nosotros podemos engañar al mundo que profesamos ser buenos cristianos. Nuestro corazón puede estar, como dice, como podrida llaga. Solo Dios sabe qué hay en nuestro corazón. Ahora, no estoy diciendo con esto que usted sea malo, o que la hermanita sea malo, o que el otro sea malo. No estoy hablando de nadie, sino la posición del ser humano en sí. No estoy diciendo que usted es hipócrita porque usted se levante en la madrugada a orar. No estoy diciendo que es hipócrita porque se levante en la madrugada a leer. Eso es intimidad con Dios, eso es personal con Dios. Pero lo que Dios desea es ayudarnos a poder ver como lo que realmente somos y que seamos sinceros. Eso es quitar el engaño, que no haya engaño, presentarnos delante del Señor. No le vamos a decir: Señor, yo estoy bien, no siento necesidad, puedo vencer el pecado, no robo, no mato. No, el Señor sabe cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que ser sinceros delante del Señor para que Él pueda ayudarnos en esa oportunidad. Y parte del llamado que quiero hacer en esta oportunidad, parte del llamado lo encontramos en Amós. Amós capítulo 8. ¿Lo puede leer, hermano Moisés? Si está por ahí, que me ayude con la lectura, por favor. Amós capítulo 8. Amós 8, versículo 11 y 12. Amós 8, 11 y 12. Sí. Dice así: he aquí viene día, dice Jehová el Señor, los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Dice el 12: e irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán.
Entonces, hermanos, el llamado en esta oportunidad es el siguiente. Sabemos que el tiempo está cerca, sabemos de que los eventos se están dando. Estamos viviendo un tiempo de oportunidad, todavía tenemos libertad de conciencia, libertad religiosa. Y no todos, muchas veces dentro de la iglesia ni el mundo sabe lo que es tener libertad religiosa. Pero así como en la antigüedad, cuando el imperio romano puso sus estandartes en Jerusalén, pero se retiraron por un tiempo, ese era un tiempo de gracia que se estaba extendiendo hacia la nación judía. Así hoy en día, esto que está pasando a nuestro alrededor, no puedo enumerarlo ni decirte qué punto de la historia signifique esto, pero sí sé decirte que es un tiempo de oportunidad que Dios nos está dando. Si la enfermedad no ha llegado a tu vida, si la enfermedad no ha llegado a tu familia, es porque la gracia de Dios todavía está sobre tu vida, porque Dios está dando una oportunidad. Y para los que predicamos la palabra, este tiempo que estamos viviendo es el tiempo de alzar nuestra voz y de predicar la palabra a diestra y a siniestra, presentar las doctrinas de que pueden salvar a la humanidad entera, presentar el mensaje de amonestación a un mundo que perece. Muchas personas no comprenden lo que es la marca de la bestia, muchas personas no comprenden lo que es cómo el pueblo o el mundo entero va a ser juzgado por la ley de la ley de Dios. Hay mucho mensaje que predicar y todos nosotros no lo estamos haciendo. Quiero leer una cita acá de una carta que la hermana White dio en 1903. Voy a leer Conflicto de los Siglos, página 666, y dice de esta forma: centrémonos en la lectura de esta cita que voy a dar para que nosotros entendamos y podamos comprender el mensaje de esta mañana. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Vea qué tremendo, hermano. No es que solo se van a enfriar, no es que solamente van a decir, no, pues ya no dejo ir a la iglesia, dejo estudiar la palabra. Dice que, y esto está hablando a personas que hoy por hoy se reúnen, hoy por hoy predican, profesan. Dice que conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que creen en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe. Ahí ya es triste, pero más triste, e irán a engrosar la fila de la oposición. No solamente se apartarán, sino que serán obstáculo a lo que es la predicación de la palabra y a lo que es el camino de la santidad. Y esta carta 103 se escribió en 1903 y dice de la siguiente manera: las filas raleadas, o sea, las filas que quedaron vacías, serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora 11. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta el momento no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. Parafraseo para que no se pierda la idea. Dice los que se apartaron dejaron un espacio vacío, y vinieron otros que mediante cayeron los castigos a esta tierra. Dice que más bien escucharon la voz de Dios y atendieron el llamado y llegaron a engrosar las filas de esos que abandonaron, y Dios los presenta como obreros de la hora 11, como los que van a ser parte, que van a terminar el mensaje de proclamación de la palabra. Dice
El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar. Hasta allí, aun cuando caen los castigos, dice que es misericordia para unos, para esos que todavía no conocen la verdad. Pero dice, mientras la puerta de la gracia se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Aún dentro de la iglesia, el que se salió pierde su camino, su visión de lo que Dios quería para con él. Se cierra la gracia para él y se abre la oportunidad para otras personas. Entonces dice, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Ahí igual se presentan dos panoramas. La misericordia de Dios. Dios permite que mediante vaya acercándose la tempestad, las personas tomen su posición, tomen la posición que van a mantener hasta el final. Las personas de que no conocían la verdad, pero Dios ha estado llamando, dice que serán los que van a entrar para formar parte de ese pueblo remanente. Y este mensaje final, y con esto ya cierro, pero esta cita quiero que la grabemos en nuestro corazón, porque el último llamado al arrepentimiento, el último llamado para que nosotros nos convirtamos o que regresemos a Dios como realmente debe ser, tiene una nota especial, y es esta que le voy a leer ahorita. Si usted se grabó alguna cita, si algo le llamó la atención de lo que hemos leído, grabe su mente y ponga atención, porque esto le va a servir de esperanza para el punto que pueda llegar, y esto va a servir de fuerza para este momento, o despertarlo para este momento. Ponga atención. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor, y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. Repito. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Ese es un mensaje muy central, hermanos. Esto lo escribió en Joya de los Testimonios en 1882, y pareciera como que es una profecía que mucho vamos a necesitar. Cuando todos nos abandonen, cuando todo lazo humano, sea quebrantado, tenemos que acordarnos de que Dios dijo la palabra del Señor: estas cosas os he dicho antes que sucedan, para que cuando sucedan creáis. Que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor nos guarde, que el Señor nos haga despertar y entender esa verdad, que van a haber personas de que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero mediante se acerca la tempestad, el pueblo va a ser zarandeado y se va a saber quién es quién. Pero en ese tiempo sabremos de que tenemos que ser fuerte de donde no tenemos fuerza, pero eso solamente nos lo va a dar el Señor. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, y continuemos con el canto final en esta oportunidad. Que el Señor sea bendiciendo, ¿verdad?, a cada persona que vaya a reproducir este video y que lo haya visto en vivo. Pues bendito sea el Señor.
Gracias a Dios y al Eterno, ¿verdad? Que nos da la oportunidad de poder haber compartido en esta oportunidad. Y ahorita los hermanos están programando lo que es el canto para la finalización, ¿verdad? De este servicio. Vamos a dar un momentito mientras los hermanos lo encuentran, que ya lo han encontrado, y pues vamos a compartir en breve el canto final. Bendiciones. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro para tener palabras de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de escuchar todavía tu llamado. Porque si hasta aquí, Señor, tú nos has acompañado, si hasta aquí podemos escuchar la prédica, si hasta aquí, Señor, podemos reunirnos, es porque tu constante amor está, Señor, todavía llamándonos. Señor, si el enemigo o el llamado del enemigo ha sido más fuerte, Señor, y nos ha llevado, Señor, a enfriarnos, a desviarnos, Señor, te rogamos de que tú nos vuelvas a dar ese calor, esa esperanza, esa fortaleza, Señor, que necesitamos para caminar hacia la ruta que ya tú nos has dicho. Señor, ahora te quiero hacer una oración especial, Señor, por el hermano Luis, por Amílcar, por el hermano Moisés, por el hermano Jonathan, por el hermano Frank, por mi persona, Señor, que tenemos por hábito, por costumbre, por deseo predicar tu palabra. Que, Señor, tú nos revistas de tu poder, que nos ayudes, Señor, a levantar bandera en este momento que necesitamos hacerlo para predicar tu palabra, Señor, porque viene el momento que ya no vamos a poder hacerlo, Señor. Pero mientras callemos, Señor, que se cumpla el versículo, que se envejezcan nuestros huesos, Señor, porque no estamos cumpliendo nuestro deber. Pero, Señor, que no solamente prediquemos, sino que presentemos un mensaje, Señor, que tú quieres que entendamos y que sea un estilo de vida y algo que llene nuestro ser entero, Señor. Ahora te quiero pedir, Señor, por los miembros de la iglesia, por cada uno de ellos, Señor. Tú los conoces por nombre, del más pequeño hasta el más grande, Señor. Hay maestras, hay diaconisas, Señor. Hay familias, hay esposos, hay hijos, hay hermanos, Señor. Lo que deseamos, Señor, es que esos lazos se unan, que no, Señor, haya división dentro de la iglesia. Señor, que sea sanado tu pueblo, Padre, para cuando llegue el zarandeo, Señor, que por favor que ninguno de ellos, Señor, sean expulsados, Señor, por la tempestad, Señor, que se mantengan firmes, fuertes y veraces, Padre. Ahora, Padre, te quiero pedir de manera especial que bendigas la vida de mi esposa y la vida mía, Señor. Tú sabes de que por el momento estamos quebrantados un poco de salud y rogamos que tu poderosa mano, Señor, sea sobre nosotros, revistiéndonos de salud, Señor, y que podamos aprender, como dices en tu palabra, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres conforme a tus mandamientos, ninguna enfermedad a la que le envié los egipcios te enviará a ti, Señor. Pero que tú nos ayudes, Señor, a salir vencedores y en el proceso, Señor, a tener paciencia, a tener fortaleza. Gracias, Dios, por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.